Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Esta sección que nos habla desde el capítulo 13, desde el 1 hasta el capítulo 15, 32. Concluirá con las parábolas de la misericordia. El título de toda esta sección es El don del reino y la respuesta humana. Vamos a mirar lo que nos dice ahora a continuación desde el capítulo 14, del 1 al 6. En primer lugar, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaban silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Bueno, vamos a mirar entonces este capítulo 14 que va del 1 al 6. Es la curación de un hidrópico en sábado. Es sábado, en primer lugar sábado, como ya sabemos, el Shabbat, el día de descanso, que es el día tan sagrado para los judíos que no se podía hacer nada, pero sin embargo Jesús está curando en un día sábado. Jesús come en casa de un fariseo muy distinguido. Todo lo que allí se realiza es símbolo del gran banquete escatológico del reino. Recordemos que el banquete, el comer, la cena, todo esto significaba el banquete escatológico. Es lo que nos hace entender cuál es ese encuentro o esa fiesta con Dios. Por eso el banquete escatológico. Y aquí hay un hombre enfermo. Es este enfermo que es un hidrópico que le encontramos enfermo y que será curado en día sábado. Sin dudarlo, tocándole, Jesús le cura, sin dudarlo. O sea, enseguida ya nos muestra, Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Pero así nomás, enseguida, ¿verdad? Entonces, los representantes de Israel se sienten contrariados. Jesús no cede, haciendo el bien y liberando al oprimido, se encuentra por encima de todas las limitaciones y legislaciones religiosas. Jesús entonces aquí pasa por esa legislación y por esa ley de lo que significaba el día sábado. También podemos mirar que la curación no ha sido un rasgo aislado. El don
que ella supone implica un nuevo modo de portarse. Nunca se puede pretender el primer puesto y destacar por el honor sobre los otros. Es preciso buscar siempre el lugar más apartado. Pero ese es otro y solamente el lado negativo de la vida. El hombre actúa, entabla relaciones con los otros, les ayuda y vive siempre dependiendo de ellos. Pues bien, dice Jesús en el banquete de la vida, la más honda ley no puede ser el intermediario, sino que solamente un intercambio. Te doy para que des. Invito a fin que invites. No puede ser entonces eso, simplemente por un intercambio. Te ayudo a fin de ser luego ayudado. Tampoco, ¿verdad? Entonces esta no tendría que ser. En ninguna manera esta tendría que ser la motivación que nos mueve. Porque yo te doy solamente porque después espero la retribución. Esto convierte el mundo en un negocio. Y el mundo verdadero de Jesús solo es amor y no negocio. Qué interesante entonces aquí lo que vamos encontrando y vamos entendiendo. Es un regalo, es un gratis, es una donación total de parte del Señor. A eso nosotros gratia, gracia, ¿verdad? Es una gracia que proviene de Dios. Aquí se dice, invita a aquellos que no pueden responderte, ayuda al pobre y da sin más, sin esperar la recompensa. Parece que has perdido y sin embargo estás creando en torno a ti una imagen de aquel reino decisivo. Dirán que tú eres tonto y que no sabes qué es la vida sobre el mundo. Sin embargo, estás forjando sobre el mundo esa verdad e inteligencia que es de Dios y que vendrá a mostrarse en la resurrección de los muertos. Vamos a mirar entonces a continuación justamente lo que va pidiendo. Nos habla sobre la humildad cristiana y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa rezó el Ángelus ante 30.000 peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, el mayor número desde el inicio de la pandemia. Condenó la guerra en Ucrania en algunos de los términos más fuertes que ha utilizado hasta ahora, abordando su falta de respeto por la vida humana. E anche sacrilego, perché va contra la sacralità della vita umana. Soprattutto contra la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Al hablar de los efectos nocivos de la guerra, el Papa recordó una visita reciente que hizo a un hospital romano para conocer a los niños que escaparon de Ucrania. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno le manca un braccio, otro ferito alla testa. Bambini inocenti. Expresó su preocupación por los millones de refugiados que huyen de las zonas de conflicto y pidió que las comunidades que los acogen sigan apoyando su integración en la sociedad. In primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi l'abitudine ci raffredda un po' il cuore e ci dimentichiamo. Pensiamo a queste donne, questi bambini che col tempo, senza lavoro, separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società. El Papa elogió la labor del nuncio apostólico en Ucrania. El arzobispo Visvaldas Kulbokas, que ha permanecido en Kiev desde el inicio de la guerra, invitó a todos los católicos a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que tendrá lugar el 25 de marzo.
La reforma de la Iglesia debe ser permanente. Así lo han afirmado hoy los encargados de presentar públicamente la nueva Constitución Apostólica del Vaticano, por la que se reorganiza la curia. Explicaron que un eje fundamental de la reforma fue aceptar que Occidente se ha secularizado. Por eso han creado un dicasterio dedicado a la evangelización. De una forma u otra, con las diferencias confesionales, Europa era cristiana. En ese contexto es lógico que la preocupación más importante fuera la ortodoxia en la conservación de la fe. Pero en un contexto en el que ya ni Italia puede ser calificada de cristiana, es lógico que la primacía debe ser la evangelización. La novedad es que en esta evangelización se otorga mayor presencia a los laicos. Por ejemplo, a partir de ahora podrán estar al frente de los departamentos del Vaticano. Una novedad en el senso que toca a tutti. Se trata de una novedad en el sentido de que toca a todos, no solo a los sacerdotes. Al mismo tiempo, es lógico que cada dicasterio, en función de sus características, de las materias que trata, valore la oportunidad o no de incorporar a laicos. Otro de los elementos importantes de la reforma es la mayor relevancia a las conferencias episcopales y regionales en la toma de decisiones de la Iglesia. El Papa quiere un gobierno más colegial, con mayor participación y sinodalidad, en una estructura que sea cada vez menos centralizada y horizontal. Por eso, la Secretaría de Estado que Pablo VI puso como el corazón de la curia, ahora deja de tener ese rol. Está expuesta a más controles y tiene menor independencia económica. De hecho, la Constitución refleja también el esfuerzo por la transparencia económica que los cardenales pidieron al futuro Papa en vísperas del cónclave de 2013. El Papa Francisco se reunió con el presidente del Líbano. Era una visita muy esperada, porque posiblemente el Papa viaje a este país. Durante su visita, Michael Aoun y el Papa hablaron de la diplomacia entre sus dos países. Este 2022 celebran 75 años de relaciones. También abordaron los principales problemas del Líbano, entre ellos la crisis migratoria para la que esperan la ayuda de la comunidad internacional y la amenaza de guerra entre las diferentes confesiones religiosas del país. Francisco y Michael Aoun hablaron de la necesidad de reparación a las víctimas y sus familiares tras la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. El presidente del Líbano regaló al Papa una reproducción de un libro de salmos del año 1600 y una colección de mieles del jardín presidencial que Francisco valoró mucho. Por su parte, Francisco regaló al presidente los principales textos de su pontificado, una estatua de bronce en la que un ángel abraza los dos hemisferios del planeta, así como el mensaje de la paz para 2022. Al terminar la reunión, que duró media hora, el presidente del Líbano se reunió con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Exteriores, el arzobispo Paul Richard Gallagher. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su hijo único, obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán: porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán: porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó.
Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro La Teología de San Lucas. Aquí nos encontramos con este capítulo 14, desde el versículo 7, que nos habla de la humildad cristiana. Estábamos leyendo esta primera partecita, ¿verdad?, que nos decía: y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio,
de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás su recompensa en la resurrección de los justos. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se nos presenta aquí la humildad cristiana, cómo debe ser nuestra actitud ante la otra persona, ante la comunidad, ante los otros hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que mostrar y cómo tenemos que estar predispuestos. Por eso el hombre actúa, entabla relaciones con los otros, les ayuda y siempre dependiendo de los demás, de los otros. Pues bien, dice Jesús que en el banquete de la vida la más honda ley no puede ser el intercambio. Te doy para que des, invito a fin de que invites. Te ayudo a fin de ser luego ayudado. Eso convierte el mundo en un negocio. Acabamos de decir eso, ¿verdad? Y el mundo verdadero de Jesús solo es amor y servicio, no es negocio. También dice: invita a aquellos que no pueden responderte. Interesante esto, ¿verdad? Entonces, indica tú y la gente no y siempre un mi de cuatecuera, un mi que tú has opio me yende, opian a una gente se hina lleva, opebe ahí sean a los genoine, ellos han más, shendie. Ayuda al pobre y da sin más, sin esperar la recompensa. Parece que has perdido y sin embargo estás creando en torno a ti una imagen de aquel reino decisivo. Dirán que tú eres tonto y que no sabes qué es la vida sobre el mundo. Y sin embargo estás forjando sobre el mundo esa verdad e inteligencia que es de Dios y que vendrá a mostrarse en la resurrección de los muertos. 17, 7, 14. Vamos a mirar un poco entonces lo que nos dice aquí. El 17, 7, 14. 7, 14. Nos presenta de esta manera: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Y tú comerás y beberás después. ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así pues ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Muy bien, entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros veamos un poco esta parábola, ¿verdad? También del servidor humilde. Te está hablando de la humildad cristiana primero, luego también de esta característica del servidor humilde. La humildad cristiana desde el capítulo 14 mirábamos nosotros. Ahora, la resurrección es el mismo banquete del reino. Allí tiene su premio real desde ahora, el que ayuda a los otros y da sin pedir recompensa. Pero el reino es a la vez, como dijimos, don divino. Está fundado en la llamada en la que Dios convoca para darles de su bien y su alegría a los que están invitados. Invitado era Israel, no hay que decirlo. Le han llamado por Jesús y se ha excusado. Tiene bueyes y mujeres, campos, cosas de la vida que entristecen y no dejan seguir la gran llamada. Por eso manda el Señor que sus criados salgan a las plazas y a los campos y convoquen a todos los que ellos encuentren. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida, es el camino de nuestra realización.
acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Nos presenta entonces San Lucas a través de su evangelio algunos de estos elementos interesantes. Pero nos decía aquí, ¿verdad?, que está fundado en la llamada en que Dios convoca para darle su bien y alegría a los que estaban invitados. Es decir, la convocación que está haciendo aquí el Señor es para aquellas personas que necesitan de esa alegría y esa felicidad. Quiere decir que Ñande Yarañe con ellos y no me recuerda, ¿verdad? Les llama para eso. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que se siente a la mesa en el reino. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a ararlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar.
El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Bueno, este es entonces la parábola, ¿verdad?, de los invitados descorteses, le podemos decir. Porque no acepta güey. Oñeje no güey, pero acuera no penaguasú, ¿verdad? Entonces, la resurrección es el mismo banquete del reino. Atención, todos estamos invitados entonces a entrar al reino de Dios. Upea que dice resurrección. Y ande ella todos estamos invitados entonces a entrar en el reino de Dios, a entrar en el cielo, ya de otra manera, ñande, ¿verdad? Allí tiene su premio real desde ahora, el que ayuda a los otros y da sin pedir recompensa. Ñande por ahí. ¿Quién entra entonces en el cielo? ¿Quién entra en esta escatología, lo final? Entonces tiene su premio real desde ahora el que ayuda a los otros y da sin pedir recompensa. Ese es el que va a tener, ¿verdad? Pero el reino es, a la vez, como dijimos, don divino. El reino es un don divino, es un regalo, una gracia de Dios. Está fundado en la llamada en la que Dios convoca para darles de su bien y su alegría a los que estaban invitados. Invitado era Israel, no hay que decirlo. Le han llamado por Jesús y se ha excusado. Tiene bueyes y mujeres, campos, cosas de la vida que entretienen y no dejan seguir la gran llamada. Cuando es importante, ¿verdad? Ñande yara ñande no, ñande yara ñande atoy, pero ñande este treimba, ya veré cuál lleva. Estamos detrás de esas cosas y por lo tanto no estamos haciendo nada. Entonces por eso nos está diciendo, ¿verdad? Como dijimos, es don de parte de Dios, es un don divino, pero está fundado en la llamada en la que Dios convoca para darle su bien. Dios está convocando, Dios está llamando. Ñande atoy y ñande yara. Pero ahora tenemos que mirar si nosotros nos estamos excusando. Entonces, si se funda en esta llamada de Dios, hay que buscar. Le han llamado por Jesús y se ha excusado. Tiene bueyes y mujeres, campos, cosas de la vida que entretienen y no dejan seguir la gran llamada. Por eso manda el Señor que sus criados salgan a las plazas y a los campos y convoquen a todos los que encuentren. ¿Por qué envía este Señor a las plazas, a los puentes, a las calles, etc.? Porque justamente el reino de Dios será dado a aquellos que verdaderamente respondan. A ver cuál lleva. A ver la vende el reino, UPM, PM Guarani, dentro de la historia de la salvación, PMPGK, PM. Pero sin embargo, no se entusiasman, ¿verdad? Y por lo tanto, hay que convocar a todos los que encuentren, a los pobres, a los ciegos, los perdidos y olvidados de la tierra, y a todos en general, los que tienen solamente su miseria y su parte, ¿verdad?, en este dominio que ellos tienen. Es la sorpresa en que la voz de Dios nos habla. Es decir, Dios siempre nos irá hablando en esta historia. Dios siempre nos irá inspirando en esa realidad que nosotros estamos viviendo, porque esa es la forma como Dios actúa. Y esa es la encarnación, como decimos, dentro del misterio o de la teología dogmática. Ahora, la palabra de Dios que se actúa en Jesús ha trazado una línea divisoria a través de los hombres. Por un lado se encuentran aquellos que piensan que existe en el mundo un valor intocable. Se trata de aquellos que ponen el orden sagrado o profano encima del hombre y por tanto parece que son sus esclavos. Por eso no pueden llamar al perdido, invitar al que nada les da como cambio.
Por eso entonces es importante el oír la voz que convoca al banquete de Dios. Se han hallado ocupados en graves problemas y dejan que pase la hora. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor nos dice que aquí está la propuesta. Depende de nosotros aceptarlo y depende de nosotros entonces ponernos ya en comunicación con Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ñande Yara, Ñande Atoy, Ñande Nenoy, en este tiempo de Cuaresma, para que podamos hacer un camino de conversión, un camino de purificación. Upeago dice en estos 40 días de preparación, ya tu hanguaise Ñande Yara lleva, Ñande Mopuacani, Upeago dice a sensibilizarnos ante la realidad que nos rodea. Y hoy, a través del libro del Deuteronomio, capítulo 4, del 1 y luego del 5 al 9, dice: Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que lo cumplan en la tierra donde ustedes van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganla por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos, ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y así continúa la palabra de Dios. En la medida en que nosotros
ponemos en práctica los mandatos, los mandamientos, las normas del Señor, ciertamente que seremos un pueblo que vive feliz, un pueblo que se realiza. Ya pomina ovea, se yo que cuera. Ya hendumina coñan de yara o yerureba ñandeba lleva. Apea yahuero guataya jaume huecatu. Esto es, queridos hermanos, lo que el Señor nos pide. Esta es la fuerza de la palabra de Dios, que continuamente nos está regalando y nos está llamando a una verdadera conversión. Todas nuestras dificultades, nuestros problemas que tenemos en la sociedad, en la familia, corrupción, robos, narcotráficos y todas estas cosas, queridos hermanos, es porque no queremos vivir de acuerdo a las normas y mandamientos del Señor. Nosotros queremos ponernos por encima de Dios. Shela amandaba, Shela shevalea, Shela sheplata, Shela poderoso, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, ciertamente que después estas situaciones traen peligro para la sociedad. Estas situaciones traen muerte para nuestra sociedad. Aquí les doy mi mandato, mis normas, mis leyes, para que ustedes lo pongan en práctica. Petante a mí, peyapomi, apellezacuata, van a ser felices en esa tierra que yo les regalo. Hay que ponerla en práctica. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos
con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología de San Lucas. Capítulo 14 en adelante estamos leyendo. Solamente para incentivar y para subrayar este aspecto, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios, que se acentúa en Jesús, ha trazado una línea divisoria a través de los hombres, ¿verdad? Una división. Por un lado se encuentran aquellos que piensan que existe en el mundo un valor intocable. Se trata de aquellos que ponen el orden sagrado o profano encima del hombre y por tanto parece que son sus esclavos. ¿Por qué? Porque siempre están bajo esa realidad marcada. Por eso no pueden llamar al perdido, invitar al que nada les da como camino, como un cambio. Por eso, al oírse la voz que convoca el banquete de Dios, se han hallado ocupados en graves problemas y dejan que pase la hora, decíamos, ¿verdad? Y entonces, desde aquí podemos entender todo lo que significa esa fuerza, esa palabra de Dios que va actuando también en nuestra vida. Por otro lado, se encuentran aquellos que no tienen nada o que ponen su haber al servicio del prójimo. Son los que invitan sin pensarlo, dan sin hacer cuentas y se alegran simplemente de la vida que reparten en su entorno. Son aquellos que, escuchando la llamada del banquete que les llega, dejan todo porque nada les ataba y se disponen a la fiesta. Este es el desprendimiento, apea entonces las hacenas. Pero yo cuando San Lucas va él ahí se añade hamba él hoy cual que se añade y él justamente es el evangelista de la misericordia. A operar entonces oye ella cuando ves a bichare o mañana lleva maba hoy cuando te vea apea entonces apeje y peitego a ver y ella pues amai se veían es decir es la vida cristiana que está en acción a favor de los necesitados. Parece que el segundo grupo lleva una existencia fácil. Sin embargo, penetrando en lo más profundo de su propia realidad, nuestro Jesús, que esa actitud, muestra a Jesús que esa actitud es sacrificio. En la persona de Jesús nosotros vemos entonces este sacrificio, este dolor de ir hacia el Calvario, el sufrimiento, el sacrificio de un ponerlo todo en el servicio de los hombres y del reino. Casa y vida, alma y familia. Del 25 al 27 dice, junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre o a su madre o su mujer o sus hijos, a sus hermanos, hermanas, entonces, hasta su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que nos está diciendo entonces aquí el Señor, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. ¿Quién está, verdad? De esta manera. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Mirando un poco la significancia de estos capítulos tan interesantes que nos trae San Lucas. Ahora la curación no ha sido un rasgo aislado. La curación que hace Jesús no es un rasgo aislado. El don que ella supone implica un nuevo modo de portarse. Nunca se puede pretender el primer puesto y destacar por el honor sobre los otros. Es preciso buscar siempre el lugar más apartado. Pero ese es solo el lado negativo de la vida.
El hombre actúa, entabla relaciones con los otros, les ayuda y vive siempre dependiendo de ellos. Pues bien, dice Jesús, en el banquete de la vida, la más honda ley no puede ser el intercambio. Te doy para que des, invito a fin que invites, te ayudo a fin de ser luego ayudado. Eso convierte el mundo en un negocio, y el mundo verdadero de Jesús solo es amor y no negocio, decíamos. Y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos mucho más allá, Al otro lado se encuentran también aquellos que no tienen nada o que ponen su haber al servicio del prójimo. Vamos a mirar entonces estos que viven desprendimiento, ¿verdad? Ponen todo al servicio del prójimo. Sin embargo, penetrando en lo profundo de su propia realidad, muestra Jesús que esta actitud es sacrificio. El sacrificio de un ponerlo todo en el servicio de los hombres y del reino. Casa y vida, alma y familia. No se trata de una despreocupación, sino de una mayor de todas las preocupaciones. Se trata de tener que situarlo todo al resplandor del reino, convertir nuestra existencia en don para los otros, transformar la vida en sal del cosmos y arriesgarlo todo por el reino. 14, 25, 35. Justamente ahí está la necesidad, ¿verdad?, del desprenderse. Junto con Jesús iba un gran gentío y dándose la vuelta. Cualquiera que venga, ¿verdad?, a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy esta partecita, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas. Volveremos próximamente con más reflexiones sobre San Lucas. Y me despido en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.